Hermanos, y pido, Señor, que me ayudes esta mañana a hablar tu preciosa palabra. Lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, gracias. Entonces, el título de mensaje esta mañana es Elegidos para cambiar el mundo. Estamos empezando una nueva serie y pues el título, hoy vamos a hablar de Andrés, llevando a otros a Jesús. Y es una serie de mensajes sobre los 12 discípulos. Voy a predicar en las próximas semanas sobre estos discípulos especiales de Jesucristo. Y el tema principal de todos estos mensajes es gente ordinaria utilizada de maneras extraordinarias. Y yo creo que esto tiene que ver con cada uno de nosotros, porque todos somos gente común o ordinaria, ¿verdad? Y hoy nos embarcamos en una serie de mensajes sobre la vida de los 12 apóstoles. Y en las escrituras a veces se les llama discípulos, que en griego es mathis, pero que simplemente significa aprendices, estudiantes, alumnos del Señor Jesucristo. En realidad Jesús tuvo muchos más discípulos, pero esos 12 fueron llamados los apóstoles, elegidos específicamente con un propósito, y por eso han puesto el nombre apóstol. La palabra apóstol, ¿qué quiere decir? Simplemente significa mensajero, uno que está enviado. De hecho, los misioneros, en un sentido menor, somos enviados, somos apóstoles. Y pues cualquier persona, sí, el Señor está hablando. Y los apóstoles, la palabra apóstol solamente quiere decir uno enviado. Y pues un estudio cuidadoso de las Escrituras muestra que este término siempre se usó para referirse a estos 12 hombres y su posición. Y uno más. ¿Y quién fue ese uno más? ¿Quién es? Nadie más que el apóstol Pablo, mencionado como apóstol. Él fue llamado apóstol a los gentiles. Y eso lo tenemos en Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y fue visto como un apóstol a destiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que él fue llamado después de los 12 y fue al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. ¿Y cuándo fue esa apariencia a Pablo en el camino? ¿Dónde? En Damasco. ¿En dónde? En Hechos, capítulo 15, ¿no? 9. ¿Dónde está? El estudio 9, ¿verdad? El estudio de estos hombres es especialmente fascinante. Vamos a ver cada uno de esos 12 hombres porque eran hombres comunes como nosotros. Y como dije al principio, elegidos para cambiar el mundo. ¿Sabes que Dios puede cambiar el mundo por una sola persona? Y cada uno de nosotros podemos ser utilizados por Dios así, de esta manera. Estos hombres eran hombres comunes como nosotros, sencillos, accesibles. Cada uno tenía un carácter. ¿Quién aquí tiene un carácter? y con esos hombres podemos identificarnos, podemos ver sus fuerzas y sus debilidades en nosotros. Ellos también eran propensos a errores, malos juicios, malas actitudes e incluso momentos de debilidad en la fe. Entonces podemos identificarnos con estos hombres y no eran superhéroes. El estudio también nos ayudará a amar más a Dios, porque este es nuestro propósito, amar más a Dios, porque Él nos amó a nosotros primero, a pesar de todo lo que somos. Amén. Gracias a Dios por su gran amor. Y el propósito, y esto digo a mí mismo, a todos los que predican aquí, el propósito de cada mensaje que se predica desde este púlpito, no es solamente para llenar nuestras mentes con información y datos y cosas interesantes de la palabra de Dios, sino acercarnos a Dios más y más y amarlo más. Amén. Entonces, ¿estás desanimado o frustrado esta mañana?
Hay algunas cosas que quieres cambiar en tu vida. Muchos cristianos se desaniman y pierden esperanza porque creen que sus vidas no son todo lo que podrían ser, o que son demasiado humanos y no santos. A veces podemos tener pensamientos que Dios no está utilizándonos a toda nuestra potencia. ¿Has pensado así alguna vez? Yo sí, también. O tendemos a pensar entonces que somos unos don nadie, y que Dios nunca podría usarnos. Algunos dicen que quiero ser usado más y Dios no puede usarme. Tenemos esa tensión. Pero la realidad es que un don nadie es precisamente el tipo de persona que Dios busca. Porque es solamente la única persona que hay. Nosotros no somos nadie, porque somos los únicos que hay con quienes Él puede trabajar. Y nuestra fuerza y todo lo que tenemos es para Dios, la gloria, todo lo que hacemos, comer, beber, hacer todo para la gloria de Dios. Amén. Todo para Él. Los discípulos tenían temperamentos, y todo eso es introducción antes de entrar en ese primer discípulo apóstol. Los discípulos tenían temperamentos y trasfondos diferentes, igual como aquí en nuestra congregación. Estaba contando en estas semanas en Texas, contando a los hermanos ahí de nuestra congregación, que tenemos 12, 13, a veces 15 naciones representadas aquí. Cada uno es diferente. Y eso me alegra, porque las diferencias, la variedad es lo que hace la vida interesante, ¿verdad? Y hay algunos aquí que son muy diferentes. No sé cuáles son, pero tú sabes quién eres. Uno era, en esos apóstoles, uno era un ex-celote, un radical decidido a quitar de encima el dominio romano. Otro era recaudador de impuestos, un colaborador en el bolsillo de los romanos. Su pueblo le consideraba un traidor a su propia nación. Y al menos 4, y no sabemos, posiblemente hasta 7 eran pecadores de Capernaum, quizás conociéndose desde la infancia. Qué bueno es tener amigos de toda la vida, ¿verdad? Y pues siguieron al Señor Jesucristo y siguieron con esta amistad. Pero ninguno del grupo tenía una educación superior. Hombres comunes, normales. Sin embargo, curiosamente, esos hombres comunes fueron elegidos para llevar a cabo el ministerio de Jesús. Y en el proceso dejaron una huella imborrable que cambió el mundo. Dios vino para cambiar el mundo y a través de esos hombres cambió el mundo. Y el mundo es diferente. El ministerio completo de Jesús desde su bautismo hasta su resurrección duró solo ¿cuánto tiempo? Más o menos 3 años, que sepamos. Y el tiempo de entrenamiento intensivo de los discípulos fue mucho menos tiempo. Fue solo la mitad. Esto significa que estos pocos hombres tuvieron poco más de 18, 24 meses, estoy hablando en términos generales de tiempo de preparación para la tarea enorme a la que fueron llamados. En comparación, hoy día un título de seminario moderno, los que están en seminario sabéis que requiere por lo menos el doble, 3 o 4 años para llegar a recibir ese diploma y certificado de seminario. Pero estos discípulos no tenían tanto, pero tenían el mejor maestro, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ese es lo mejor. Y Jesús tuvo muchos más discípulos, pero de entre ellos eligió a 12 para una tarea especial. Y eso me llama mucho la atención y me apasiona esta serie de mensajes, porque creo que Dios va a usar estos mensajes para ayudarnos a crecer y amar más a Dios. Entonces, el llamado de los apóstoles tuvo 4 etapas. Primero, los discípulos, los apóstoles, Dios llamó a todos a la salvación. Los llamó a todos a la salvación.
Dios llama a todos para la salvación. Amén. ¿Estamos de acuerdo en esto? Que Cristo murió por todo el mundo, que pagó el pecado por todo el mundo. Dios llama a todos para la salvación. No como algunos enseñan que la salvación es solo para los escogidos. Jesucristo fue el elegido, el escogido, para ser el Salvador del mundo desde antes de los siglos. Y todos los hombres son llamados a creer en Él. Y cuando estamos en Cristo, Él es el elegido, escogido, estamos en Él. Entonces nos convertimos en los elegidos, los escogidos. Pero Dios llama a todos para la salvación. Algunos creen y algunos no creen. Como dice Mateo 7, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Esas son palabras textuales del Señor Jesucristo. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan, dice el Señor Jesucristo. Entonces sabemos por la palabra de Dios que la mayoría de la gente, su destino eterno es el infierno. El infierno. Y eso no quiere Dios. Eso no quiere Dios. Dios no quiere la muerte de impío. Quiere que viva y tenga vida eterna. Pero Dios llama a todos a la salvación. Y esos 12 fueron algunos de los primeros de su ministerio. Entonces, primero vemos que llamó a todos a la salvación. Y luego 2 los llamó al ministerio. Cuando les dijo, síganme. Y os haré pescadores de hombres, no de peces, sino pescadores de hombres, sacar hombres del mar, ¿verdad? No. Y fue entonces cuando lo dejaron todo, sus redes, sus familias, todas sus ocupaciones, dejaron todo para seguirlo a tiempo completo. Dios tiene un ministerio para ti. Cada creyente tiene dones, cada creyente debe tener un ministerio para cada uno de nosotros. Todos aquí tenemos algo que podemos hacer para el Señor, amén. Y pues yo, como pastor y misionero, otros pueden enseñar, otros pueden cantar, algunos pueden evangelizar, utilizar dones en otras áreas. Algunos usan sus dones para ayudar con la informática, con las redes sociales, otros con la hospitalidad. Algunos usan sus dones en casa, amén, gracias a Dios por las madres y por los que cuidan a los niños y mucho más. Hay un ministerio para todos. Todos tenemos un don y todos tenemos un ministerio. Dios los llamó a ministerio. ¿Cuál es el tuyo? Y más importante, ¿estás fiel cumpliendo tu ministerio? Buenas preguntas. Entonces, si no estás sirviendo al Señor en algún lugar, en algún aspecto, examina tu corazón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde puedo servir? ¿Dónde puedo ser útil en la mies de alcanzar este mundo para Cristo? Y además, todos fueron llamados y fueron para salvación y al ministerio. También la tercera etapa fue el apostolado. En Mateo capítulo 10 se nos dice que tras una noche entera de oración, el Señor dijo, esto es muy importante, voy a apartarme, voy a orar porque quiero elegir estos hombres que me van a acompañar para los próximos años. Jesús seleccionó a 12 hombres después de una noche de oración, hombres en particular del grupo más grande de discípulos, y los nombró sus apóstoles. En el Nuevo Testamento existen 4 listas de los 12 apóstoles. Lo tengo aquí en la pantalla si quieres buscar en tu tiempo libre, pero lista en Mateo, en Marcos, Lucas y en Hechos. No está en el Evangelio de Juan. Pero ahí tienes todos los apóstoles. Y luego no solamente esto, la cuarta etapa de su llamado fue el martirio. Y todos buscamos esto, ¿verdad? ¿No? El martirio. Que tuvo lugar después de la resurrección del Señor. No todos estamos llamados a ser mártires. Amén. Gloria a Dios. Algunos sí. Amén. Gloria a Dios. Pero todos deberíamos estar dispuestos, si es necesario, entregar nuestras vidas para el Señor.
con honor y con gloria y alabanza al Señor, y no con humillación o no sea con vergüenza. No es excesivo dar la vida por aquel que murió por ti. Entonces fueron llamados al martirio. Y había muchos cristianos a través de los siglos que murieron por su fe para que tú y yo podamos tener la palabra de Dios, tener la libertad, tener lo que tenemos hoy como una iglesia. Y este llamado se refleja en que todos los apóstoles dieron su vida por el Evangelio. Se dice que Mateo, ¿alguien sabe qué pasó? Mateo sufrió el martirio a ser asesinado a espada en una ciudad lejana de Etiopía. Entonces Juan es especial porque no fue un martirio hasta la muerte, pero fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo, pero escapó milagrosamente de la muerte y posteriormente fue desterrado a Patmos, donde escribió ¿qué? Juan, primero, segundo, tercero Juan y Apocalipsis, ¿verdad? Y pues él no murió en ese ¿cómo se llama? Caldero de aceite hirviendo. Entonces, eso me habla a mí diciendo que tú y yo somos inmortales hasta que Dios termine contigo y con nosotros. Amén. Hasta el último latido, hasta el último momento. Nosotros somos bajo el control, el cuidado y la soberanía de Dios, y nada puede hacernos daño sin su permiso. Estamos en las manos del Señor Jesucristo e inmortales hasta este último momento. Entonces Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros. ¿Quién más? Pedro fue crucificado según la tradición en Roma, con la cabeza hacia abajo. No sabemos si es cierto o no. Santiago el mayor fue decapitado en Jerusalén. Santiago el menor fue arrojado desde el pináculo del templo y luego golpeado hasta la muerte con un garrote. ¿Qué es un garrote? Un palo grande, ¿verdad? Bartolomé fue desollado. ¿Qué quiere decir desollado? Sí, fue quitado la piel, vivo. Andrés fue atado a una cruz desde donde predicó a sus perseguidores hasta su muerte. Tomás fue atravesado con una lanza en las Indias Orientales. Entonces, vemos desde Etiopía hasta Italia, hasta Asia. Judas fue asesinado a tiros con flecha. El otro Judas, no Iscariote. Judas fue asesinado a tiros con flechas. Matías, otro discípulo después, fue primero apedreado y luego decapitado. Entonces esos 12 hombres cambiaron el mundo. Hoy veremos el primer hombre en convertirse en uno de los 12. Un discípulo de Jesús llamado... ¿Quién fue el primero? Hemos leído el texto de Juan aquí. ¿Quién fue el primero? Lo hemos leído. ¿Habéis fijado? Susi, no digas nada. Hemos hablado ayer. ¿Quién fue el primer apóstol? Andrés. Amén, amén. Andrés, llamado Andrés. Andrés es el discípulo del que todos han oído hablar y del que nadie se acuerda. Al menos 5 veces aparece como discípulo y en 3 de esas ocasiones se le llama hermano de Simón Pedro. Entonces, es como decir que fue su hermano lo que le hizo importante. Andrés, obviamente, vivió a la sombra de un hermano más conocido. Me acuerdo en mi vida cuando era Esteban, hijo de Elanenet. Luego el novio, marido de Kelly. Luego me convertí en el padre de Daniel, Estefanía y Susi. Y ahora soy el abuelo de mis nietos. Y siempre se me han identificado con alguien más. Poco tiempo solamente Esteban. Igual con Andrés, el hermano de Gabriel que tenemos en nuestra iglesia, ¿verdad? No, Andrés, el hermano de Pedro. Leí una vez un chiste de Simón Pedro que acaba de hacer algunas tarjetas de visita para su empresa de pescador con las redes. Y Jesús dice, ahora te llamas Simón Pedro. Y
tira todo eso a la basura que no valen para nada. Cambió su nombre. Y pues ya hemos señalado el llamado de Jesús. Fue, sígueme y os haré pescadores de hombres. Qué privilegio es ser pescador de hombres. El hecho de que Andrés se convirtió en un exitoso pescador de hombres, como Jesús había prometido, se confirma por el hecho de que en cada una de las 3 ocasiones que vemos el hermano Andrés en las Escrituras, él está empeñado a presentar a otros a Jesús. Qué buen ejemplo para nosotros. Cada vez que leemos de Andrés, él está llevando a alguien a Jesús que diga esto de nosotros. Amén. Y tal vez podemos ser imitadores de Andrés. Qué maravilloso sería si cada uno de nosotros tuviera ese mismo deseo y testimonio de traer personas a Cristo. Mi oración a Dios es que nuestra iglesia se convierta en una iglesia evangelizadora. Yo sé que hablamos y testificamos, pero yo creo que Dios quiere hacer más a través de nosotros y quiero mencionar esto más adelante a toda la iglesia. Pero vamos a ver, este hombre Andrés, ¿quién es? El primer discípulo. Y lo hemos leído aquí en los versículos 35 a 40. Y el encuentro personal de Andrés con Jesús tuvo lugar al día siguiente de su bautismo. Miren versículo 29. ¿Estáis ahí todavía? Juan 1, 29 días. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces vemos aquí que Juan el Bautista está predicando ahí en el río Jordán, bautizando, o sea, Andrés fue uno de los primeros discípulos porque oyó el testimonio de Juan, un predicador fiel a la palabra de Dios. O sea que creyó Andrés sin haber visto al Señor Jesucristo. Y como tú y yo, no hemos visto al Señor Jesucristo, pero hemos creído. Y solo por el testimonio de Juan el Bautista. Vamos a ver su primer testimonio. Andrés fue inmediatamente y encontró a la persona que más amaba en el mundo, su hermano Simón. Y lo llevó ante Jesús. Es el versículo 40. Entonces ese día, en versículo 35, el día siguiente, después de este testimonio de Juan el Bautista, Andrés está apuntado por Juan, dice, aquí es él. Entonces Andrés le sigue. Dice aquí en versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces ese fue el día siguiente. Entonces Juan está bautizando, predicando, y Andrés está siguiendo a Juan el Bautista. Y Juan dice, a mí no, él es el Cordero de Dios. Entonces Andrés sigue el consejo de Juan el Bautista y también llama a su hermano Simón Pedro. Y versículo 41, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón. Voy a cambiar tu nombre. Ya puedes tirar estas tarjetas. Hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, el significado que el primer discípulo en seguir a Jesús, Andrés, amén, estamos hablando de Andrés, fuera el primero en traer a su propio hermano a Cristo, un familiar. Tú y yo tenemos que testificar a nuestra familia, amén. Tenemos que hablar a nuestros hermanos y hermanas y madre y padre
¿Tú tienes familia que no es creyente? Amén. Sí. Pues Andrés fue ejemplo. Tú puedes llevar tu hermano o hermana a Cristo. No tienes que memorizar, escúchame, no tienes que memorizar ningún plan especial, los pasos del maestro o el camino de los romanos. No tienes que memorizar el Nuevo Testamento, aunque sería bueno. No tienes que tener licencia en ordenación. No tienes que tener permiso de la iglesia. ¿Qué hace falta? Solo tienes que pasar tiempo con Jesús y tener esa pasión para llevar a otros a Jesús. Amén. Pasar tiempo con el Señor y luego ir y contárselo a otros. Me acuerdo siempre de ese famoso refrán dicho: evangelizar es como un mendigo que le dice a otro mendigo, ¿qué? ¿Dónde encontró pan? Amén. Un cristiano es uno que encontró pan, el pan de vida, y va a otro: mira, tú tienes hambre espiritual, lo sepas o no, pero lo tienes. Mira a Jesucristo, ese es el pan de vida. Déjame hablaros de un hombre que se llama Edward Kimball, que es un hombre importante. ¿Alguien ha escuchado ese nombre alguna vez? Sois herederos de su ministerio, ¿vale? Voy a explicar. Quizás no conozcas la historia de Edward Kimball, un maestro de escuela dominical. Tenía un joven en su clase que le preocupaba y decidió en su corazón hablarle de Jesús. Pero la sola idea de hablar con ese joven bastante rudo lo hacía temblar. Le dio miedo, ¿vale? ¿Tú tienes miedo alguna vez a hablar a otra persona? Claro que sí. Pero ese miedo del hombre debemos superar y tener más temor a Jehová. Una tarde, sin embargo, se dirigió a la zapatería donde trabajaba este joven. Era un hombre tímido, Edward Kimball, tímido y de voz suave, y todo lo contrario de lo que se imagina cuando se piensa de un evangelista audaz, uno que... No, fue al contrario. Entró en la tienda asustado y sin saber si tendría el valor de confrontar a ese joven con el evangelio. Años después, cuando le preguntaron sobre este momento, le dijo, ¿qué recuerdas? Y dice, pues recuerdo que dije algo sobre Cristo y su amor y nada más, todo fue borroso. Añadió que fue sin duda una súplica débil en sus propias palabras. Pero este joven entregó su vida a Jesús y se llamaba D.L. Moody y se convirtió en un reconocido evangelista. Pero la historia no termina ahí. La historia cuenta que tras de evangelizar en América, D.L. Moody partió hacia Inglaterra. En Inglaterra, Frederick Meyer escuchó su mensaje y le cambió. Se convirtió en un predicador. Su ministerio comenzó a abrirse, extenderse, y hacerlo fue invitado a venir a América. Frederick Meyer iba y venía de la Universidad Furman a predicar. Un joven de alumnado había decidido dejar el ministerio y volver a trabajar un trabajo secular. Se había desanimado. Pero el mensaje de F.B. Meyer fue transmitido con tanto fervor y pasión que el joven dio un paso al frente, se adelantó y renovó su vocación. Se convirtió en el gran predicador R.G. Lee. Ahora, F.B. Meyer influyó en gran parte Wilbur Chapman. Wilbur Chapman influyó Billy Sunday. Billy Sunday influyó Mordecai Ham. Mordecai Ham predicó un joven llamado Billy Graham. Graham fue salvo. Billy Graham se convirtió en un evangelista de renombre mundial. Todo gracias a que Edward Kimball, un don nadie, ganó a otro don nadie y inició una cadena, una serie de fichas de dominó que terminaron con decenas de miles salvadas en el ministerio de Moody,
miles en el de Mayer, miles más en el de Chapman, miles más en el ministerio de Lee, y finalmente cientos de miles más en el de Billy Graham. Y todo gracias a una persona que ganó a otro alma para Cristo. Una persona puede cambiar el mundo. Y muchos de los bautistas independientes, fundamentalistas que somos, son fruto del ministerio de esos predicadores que acabo de mencionar. Esos tuvieron impacto en nuestra historia. Y no cabe duda de que la manera más eficaz de llevar a las personas a Cristo es uno a uno. Podemos traer gente a la iglesia para escuchar el Evangelio, podemos repartir folletos y tratados, pero la mejor manera es hablar con esas personas uno a uno. Bueno, este es un hombre especial, Edward Kimball. Vamos al segundo testimonio de Andrés. La segunda vez que vemos en las Escrituras que se menciona a Andrés es en relación con la alimentación de los 5,000. No vamos a leer el texto, no vamos a contar otra vez la historia. Todo el mundo sabe de los 5,000 que fueron alimentados con los 5 peces y panes y 2 peces, ¿verdad? Pero fue Andrés quien llevó al niño que tenía ese almuerzo a Jesús. Otra vez vemos que Andrés está llevando a otra persona a Jesús. Y pues con los 5 panes y 3 peces. Y luego su tercer testimonio, la tercera vez, podemos ir a Juan capítulo 12 rápidamente. Estamos en Juan 12. Que se menciona a Andrés, aquí en 12 versículo 20. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Cuando dice griegos, ¿qué quiere decir? No judíos, era gente no judío. Griegos. ¿Y a quién fueron? Felipe. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. ¿Y qué hace Andrés? Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí se nos dice que algunos griegos, no judíos, buscaron a Felipe y le pidieron ver a Jesús. Felipe, sin saber qué hacer, los llevó a Andrés. Andrés, con su estilo habitual, ¿qué hace? Bueno, cuando no sabe qué hacer, llévalo a Jesús. Lo llevó a Jesús. Algo para reflexionar, recordar. Cuando no sabe qué hacer, llévalos a Cristo. Amén. Eso es lo mejor. En el capítulo 1 de Juan, Andrés llevó a Pedro, convirtiéndolo en el primer misionero local. En el capítulo 6, llevó a algunos griegos, en 12, llevó a algunos griegos a Cristo, convirtiéndolo en el primer misionero extranjero. ¿Era Andrés un hombre común y corriente? Sí. Pero su influencia perdura gracias a su amor y lealtad a Cristo. Era un hombre común y corriente, de capacidad media. Carecía de dones, no sabemos mucho de él, pero carecía de dones sobresalientes. No dice nada, no tenía 3 ojos ni nada. Pero tenía un carácter intachable, un amor grande para el Señor Jesús que se demostraba. Aunque no tuvo logros trascendentales en su haber, mediante su fiel testimonio y su servicio abnegado, dejó huella en las épocas posteriores. Todos queremos dejar huella, ¿verdad? Que todo lo que hagamos sea para el Señor, para su gloria. Y pues el mundo necesita más personas, hombres y mujeres comunes como Él. Que Dios levante entre nosotros hombres y mujeres como Andrés, con el celo y el fervor de llevar almas a Cristo. Y cuánta necesidad hay. Cuánta necesidad hay en este mundo. La necesidad más grande en el mundo no es una mejor conexión a internet. Lo siento.
La necesidad más grande del mundo no es una cura para el cáncer, aunque sería fenomenal. La necesidad más grande del mundo es escuchar y entender el Evangelio. Es entregar tu vida a Jesucristo, que murió por ti y por todo el mundo. Y si no eres un cristiano esta mañana, escuchando mi voz ahora o por YouTube, si no eres un cristiano esta mañana, me gustaría hablar contigo de Cristo y por medio de la palabra de Dios enseñar cómo puedes tener una relación con el único Dios del universo. Cristiano, ¿cuál es tu ministerio? ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Puedes ser como Andrés? Claro que sí. Dios usó a Andrés, puede usarte a ti y a mí. Andrés, tras una vida de servicio al Señor, bajo la sombra de su hermano más famoso, siempre Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, hermano de Simón Pedro. Pero continuó fiel, esforzándose, por acercar a la gente a Jesús hasta el final. No le importaba recibir la gloria, aplauso de los hombres. No le importaba ser famoso, solo quería servir a Dios y ser fiel. Algunos buscan una plataforma más grande, más amplia. Algunos buscan algo en internet o ser más conocido, reconocido. Y Dios apremia la fidelidad. Amén. La fidelidad. Entonces, que seamos todos fieles hasta el final. La tradición dice que, como todos los demás, ¿cómo murió Andrés? Murió por su fe. Dice la tradición que fue crucificado en una cruz en forma X, en algún lugar del sur de Grecia. Y para terminar, oí hablar de un guardabosques que tenía un amigo que regresaba de pescar con cientos de peces. Él iba al lago con el hielo y cortaba un lugar ahí para pescar. Estaba este guardabosques desconcertado de cómo este hombre podía atrapar tantos peces cada vez que salía. Hay algunos aquí que les gusta pescar. A mí me gusta, pero soy fatal. Mejor con pescador de hombres. Pero un día, mientras hablaba con su amigo, le preguntó, ¿cómo pescas tantos peces, amigo mío? Y su amigo le dijo que, bueno, acompañarme la próxima vez. Entonces fueron a pescar y te enseño cómo. Fijaron una fecha y una mañana temprana fueron al lago. El guardabosques notó que su amigo solo llevaba una pequeña bolsa. No tenía caña, ni carete, ni caja de aparejos. Se preguntó qué llevaría en la bolsa. Y al llegar en su bote al lugar correcto en el lago, su amigo metió la mano en su bolsa y sacó un cartucho de dinamita. Encendió la dinamita y lo arrojó al agua. La dinamita detonó en el agua. Docenas de peces aturdidos flotaron a la superficie y los recogía con la red. Así de fácil. Y su amigo guardabosques, eso no se puede hacer, eso es ilegal. El guardabosques fuera de sí, no paraba de hablar sobre cómo el hombre estaba infringiendo la ley. Y con calma el hombre metió la mano en su saco, sacó otro cartucho de dinamita, encendió la mecha y se lo entregó a la guardabosques. Y le dijo, ¿vas a quedarte ahí con ese dinamita, sentado hablando, o vas a pescar? Entonces, claro, tuvo que pescar. La cuestión es simple. Hemos sido llamados a ser pescadores de hombres. ¿Vamos a pescar? ¿Sí o no? ¿O vamos a hablar de ser pescadores? Hablamos mucho de ser cristianos, y mucho de pescar y cómo hacerlo. Y lo que realmente necesitamos es pescar. Amén. Si amas a Jesucristo, hablarás a otros de Él. Si te avergüenzas de Jesucristo, ¿qué? Te quedarás callado. Vamos a ponernos de pie.